La realidad física es una construcción activa generada por el cerebro. No es una afirmación nueva, sino una teoría que hemos abordado en este canal con diferentes autores. Todos parecen estar de acuerdo en algo. Lo que experimentamos como un mundo sólido y externo es, en realidad, el producto final de un complejo procesamiento interno que ocurre por y para la conciencia. Ahora, desde la teoría sintérgica del neurofisiólogo Jacobo Grinberg, abordamos nuevamente estos conceptos para ir más allá de lo que conocemos como realidad. No nos detendremos en la superficie. Vamos a profundizar en el legado del científico que desafió las leyes de la percepción antes de su enigmática desaparición. En este video descifraremos la mecánica oculta de la látiz, la matriz informativa que sostiene el tejido del espacio-tiempo, y cómo tus neuroalgoritmos la moldean para fabricar la ilusión de la materia. Exploraremos cómo el campo neuronal interactúa con esta red universal y revelaremos la existencia del hipercampo, la estructura energética que nos conecta a todos en una sola conciencia planetaria. Prepárate para entender por qué la distinción entre tú y el universo es solo un error de codificación y cómo puedes empezar a percibir los orbitales de conciencia que se esconden detrás de la mirada cotidiana. Estás a punto de descubrir que no habitas el mundo, sino que el mundo ocurre dentro de ti. Grinberg establece una premisa fundamental. La percepción humana no es un reflejo fiel del mundo exterior, sino una construcción activa generada íntegramente en el cerebro. Desde que los órganos sensoriales captan información, se activan procesos neuronales complejos que transforman señales energéticas en el producto final que experimentamos: imágenes, sonidos y sensaciones táctiles. Lo que llamamos realidad física es el resultado de esta sofisticada cadena de transformaciones biológicas que actúa como el centro de procesamiento de datos. Para explicar esta experiencia, Grinberg describe la estructura básica del universo como una látiz. Se trata de una matriz energética que contiene información inmensamente superior a la que el cerebro puede decodificar en su estado ordinario. Nuestra vivencia cotidiana se forma mediante una interacción parcial y selectiva con dicha estructura vibratoria. La percepción resultante queda determinada por los límites biológicos del sistema nervioso y por el nivel de conciencia específico desde el cual se realiza la decodificación de datos y de información contenida en el espacio-tiempo. El autor señala una carencia crítica: el desconocimiento de suñata o vacuidad. Esta omisión provoca que la mente occidental olvide los procesos de transformación profunda entre la realidad y su percepción subjetiva. Una consecuencia directa es la confusión constante entre lo percibido y lo real. Asumimos erróneamente que el producto cerebral es la realidad misma, ignorando que lo percibido es una representación construida. Los objetos, el espacio y los fenómenos aparecen separados solo porque la mente humana los organiza funcionalmente para la supervivencia biológica. Como indica Ken Wilber, la realidad es una, pero la dividimos con fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionamos y no de la realidad en sí. Bajo esta óptica, ni la luz ni el sonido poseen existencia independiente en la látiz. Tampoco las formas o los colores son propiedades objetivas del entorno exterior. Estos elementos emergen durante la decodificación neuronal, como frutos de la interacción entre la estructura energética del espacio y la organización cerebral del observador humano, que actúa como receptor de las ondas energéticas que viajan a través del universo.
Greenberg enfatiza que figuras como Milarepa o ciertos chamanes nahuales operaban desde niveles de organización distintos. En esos estados, su experiencia perceptual se transformaba radicalmente, porque su método de interactuar con la látiz era diferente. No intentaban alterar la realidad externa, sino que decodificaban la matriz desde una organización de conciencia superior. En conclusión, la percepción humana no revela la realidad tal como es, sino que fabrica una versión coherente y útil, ajustada al nivel de conciencia, desde el cual vivimos cada momento consciente de nuestra existencia dentro de este plano material que llamamos mundo físico actual, hoy y para siempre. La realidad no debe entenderse como una estructura fija o sólida, sino como un flujo dinámico. Según la teoría sintérgica, todo objeto, emoción o pensamiento percibido surge de modificaciones específicas en la látiz. Esta red energética primordial constituye el tejido del cual depende enteramente nuestra percepción cotidiana del entorno, pues puede ser distorsionada de manera coherente por la mente, dando origen a la materia, la forma y la experiencia. Greenberg afirmaba que todo objeto y materia surge de modificaciones o distorsiones específicas de la misma, manifestando una existencia interdependiente con el resto de los objetos del universo. Cada forma existente es el resultado de un patrón estable en la organización vibratoria del espacio. Estas formas no son entidades por sí mismas, sino el efecto perceptual de una alteración organizada en la estructura fundamental del universo. Por ello, comprendemos que todo lo que existe en el plano físico está interconectado de forma inseparable, no solo por una proximidad espacial, sino porque comparte la misma base energética vibratoria. La interdependencia es una propiedad intrínseca y fundamental del campo que une cada átomo con la totalidad de la gran matriz energética original. Este principio resuena con la noción budista de Sunyata, que Greenberg recupera para describir la naturaleza última del espacio. El vacío no como carencia, sino como un estado pleno de potencial infinito y absoluto. Sunyata representa un espacio puro de alta coherencia, donde la forma aún no ha emergido, pero cuya plasticidad permite cualquier manifestación material. No es un espacio vacío de contenido, sino saturado de posibilidades vibratorias listas para ser decodificadas por una conciencia receptora, atenta y consciente. Esta plasticidad no es solo teórica. Greenberg sostenía que algunos estados de conciencia humana, modificados, permiten reorganizar directamente la látiz de forma inmediata. Los chamanes nahuales y figuras como el místico tibetano Milarepa desarrollaron las capacidades para percibir y actuar sobre esa matriz energética. En estos estados de alta sintergia, la distinción entre pensamiento, emoción y objeto sólido desaparece. Todo se presenta ante el observador como vibración maleable y moldeable, permitiendo una interacción directa con el tejido que compone el plano material. La conciencia ordinaria, condicionada por la repetición de patrones perceptuales fijos, ve el mundo como un conjunto de entidades físicas separadas e inconexas. Sin embargo, para quienes operan desde niveles de conciencia ampliados, la materia se percibe simplemente como una proyección fluida del campo. Un objeto material, en ese estado de alta percepción expandida, no posee más solidez que una emoción pasajera o una simple imagen mental. Todos surgen de distorsiones igualmente válidas de la misma red fundamental que sostiene el cosmos en su totalidad. Esta visión se aproxima a postulados de la física cuántica, donde las partículas
no tienen propiedades definidas hasta ser observadas, emergiendo de campos de probabilidad. Tanto la física como las prácticas chamánicas coinciden. La realidad es dinámica, está sujeta al observador y responde a la forma en que se organiza la conciencia. La plasticidad de la latis no es una metáfora espiritual, sino un campo modificable que puede reorganizarse voluntariamente, integrando estructura y creación en un solo acto consciente de la conciencia humana. Para los sentidos humanos, el espacio parece ser un vacío absoluto, carente de forma o contenido material. Sin embargo, esta percepción limitada es producto de una restricción en nuestra propia maquinaria cerebral. Jacobo Greenberg afirma que lo que se percibe como vacío está, en realidad, saturado de información no decodificada. Según los postulados de la teoría sintérgica, el espacio posee una arquitectura energética precisa, conocida como latis, en la cual cada punto individual actúa como un nodo que refleja la totalidad informacional de todo el universo. Como él indicaba, cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos. Esta afirmación implica un concepto revolucionario. Todo lo existente está representado en cualquier punto del espacio. Nuestra experiencia cotidiana ofrece ejemplos claros de esta naturaleza holográfica. Observar el cielo estrellado a través de un pequeño orificio permite percibir una imagen inmensa de la bóveda celeste. Un telescopio que enfoca una galaxia lejana transforma la interacción energética presente en ese fragmento espacial en una imagen detallada. La información de la galaxia se encuentra físicamente en la zona del espacio con la que interactúa el lente del telescopio, no solo en la lejanía. Esta idea también fue expresada por los indios guaraníes, quienes representaban el espacio mediante tejidos en los que cada punto de la tela estaba construido con hilos provenientes del resto del tejido. Para ellos, cada parte contenía el todo. La latis posee una capacidad vibratoria ilimitada. Cuanto mayor sea la frecuencia de vibración, mayor será la densidad de información que puede contener. Además, su estructura no se limita a las 3 dimensiones biológicas conocidas. La riqueza dimensional de la latis le permite alojar niveles superiores de organización energética complejos. Esta matriz no es estática, sino que se transforma constantemente. Una alteración en una zona afecta inevitablemente al conjunto. La explosión de una supernova puede observarse desde diferentes lugares porque el cambio informacional se refleja en la totalidad de la latis. Así, cualquier distorsión se propaga en forma coherente. Otro fenómeno que evidencia la coherencia de esta estructura es el movimiento relativo. Cuando un observador se desplaza, los objetos cercanos parecen moverse más que los lejanos. Esta diferencia no es meramente perceptual, sino informacional. Los objetos distantes están representados con mayor coherencia y por eso su imagen permanece estable y firme. La estructura de la latis no contiene vacíos reales. Incluso cuando el cerebro no detecta imágenes u objetos, la información sigue presente. El espacio, desde esta perspectiva, es una totalidad informativa vibrante, interconectada y sin zonas de ausencia. Cada punto del espacio es un nodo desde el cual el universo entero puede emerger, siempre que el nivel de conciencia y la capacidad de decodificación lo permitan de manera plena y absoluta para que la realidad se manifieste en su máximo esplendor informacional ante el observador consciente que habita en este plano de existencia física hoy y siempre.
La experiencia del mundo exterior que percibimos a diario no surge directamente de los objetos físicos que nos rodean de forma aislada e independiente, sino del modo preciso y técnico en que el cerebro humano organiza la información compleja proveniente de la látiz. Esta red energética primordial, descrita anteriormente como la base del universo, actúa como una fuente inagotable de datos puros que el sistema nervioso central debe traducir necesariamente a códigos biológicos comprensibles. Lo que resulta de esta asombrosa transformación es lo que denominamos percepción consciente, pero es vital comprender que no se trata de una imagen fiel de lo real, sino más bien de una síntesis técnica estructurada por neuroalgoritmos neuronales profundos. Jacobo Grinberg define este concepto clave de la siguiente manera: un neuroalgoritmo es un patrón neuronal que concentra grandes cantidades de información en su estructura. Esta definición fundamental resume el mecanismo mediante el cual el sistema cerebral convierte lo puramente energético en algo simbólico y manejable. La neuroalgoritmización es el proceso biológico que organiza datos dispersos en patrones funcionales coherentes. Para ilustrar este fenómeno, Grinberg analiza el caso de la retina humana, una superficie biológica con más de 300 millones de receptores que transforma luz en impulsos eléctricos. Esta información atraviesa varias capas neuronales intermedias, como las células bipolares y ganglionares, antes de salir finalmente por el nervio óptico, donde 1 millón de axones transmiten códigos digitales de alta densidad informativa hacia el resto del cerebro. Cada axón individual agrupa información de numerosos receptores primarios. El código resultante no se asemeja a la imagen original, ni contiene en sí mismo colores, formas o perspectiva espacial de manera intrínseca. Es un patrón discreto de impulsos eléctricos que deberá ser reinterpretado por otras áreas cerebrales especializadas. Así como la látiz concentra toda la información del universo en cada uno de sus puntos, el sistema visual condensa múltiples datos sensoriales en códigos neuronales de alta densidad informativa. Este modelo de organización se repite en distintas regiones del cerebro. Zonas de alta neurosintergia, término que Grinberg utiliza para referirse a regiones de máxima convergencia e integración informacional, integran datos provenientes de diversas modalidades sensoriales, como la visión, la audición y el tacto. Mientras más elevada sea esta integración, mayor será la capacidad del sistema para formar conceptos abstractos, lenguaje y pensamiento complejo. Por contraste, las zonas de baja neurosintergia responden a estímulos concretos y locales, con menor capacidad de integración funcional. La duración de los procesos también varía. Las funciones complejas requieren más tiempo de procesamiento interno, lo que se traduce en una expansión de la percepción del presente consciente dentro del sistema de cada observador. Experimentos realizados por Schwartz y Ramos y posteriormente por Grinberg-Silverbaum junto a E. Roy John demostraron que los patrones neuronales pueden reorganizarse como respuesta al aprendizaje y que estas modificaciones afectan a múltiples regiones cerebrales en simultáneo. Esta evidencia respalda la idea de que el sistema nervioso no opera de forma aislada, sino como un todo interconectado, tal como ocurre en la látiz. La realidad es el resultado de una lectura parcial y organizada de la estructura del universo. La precisión de esta lectura depende de la organización neuronal, que actúa como puente entre lo infinito y lo visible para cada observador.
La estructura de la conciencia humana y la organización del universo están íntimamente conectadas mediante leyes de la información. En la teoría sintérgica, el cerebro no se define simplemente como un órgano biológico capaz de decodificar estímulos externos de manera pasiva. Según Jacobo Grinberg, su arquitectura interna refleja de manera funcional la misma estructura energética que organiza el cosmos en su totalidad. Esto significa que el sistema nervioso humano opera como una versión reducida, pero estructuralmente análoga, de la vasta red informativa que sostiene la existencia universal, la denominada lattice. Como afirmaba el autor, el cerebro surgió de la misma lattice, como si ésta, en su excelsa y absoluta unidad, hubiese deseado crear un modelo de sí misma. Esta idea no es una metáfora, sino la afirmación científica de que la organización interna del cerebro humano reproduce los principios esenciales del universo. Las redes de neuronas que se interconectan, la forma técnica en que se integran diferentes tipos de información y la manera como ciertos patrones se estabilizan para dar significado a la experiencia humana, tienen un paralelismo directo con la forma en que la lattice ordena la información en el espacio. Una manifestación clara de esta correspondencia se halla en el fenómeno de la convergencia informacional. En el cerebro, múltiples entradas sensoriales convergen en zonas de integración que sintetizan sentido, coherencia y un significado funcional para el individuo. De modo semejante, en la lattice, la relación entre diferentes nodos de información da lugar a estructuras coherentes que pueden ser percibidas por un sistema cognitivo complejo. La plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones en respuesta a experiencias, aprendizajes o estados internos, ofrece otra evidencia técnica de este paralelismo. Así como la lattice es un campo flexible de información capaz de reorganizarse en configuraciones energéticas, el cerebro humano es capaz de adaptar, reestructurar y redefinir sus propios mapas internos para responder de forma óptima a las nuevas circunstancias del entorno. La coherencia entre los hemisferios cerebrales representa un aspecto funcional clave de esa analogía. Cuando los dos lados del cerebro trabajan en sincronía, se generan estados de percepción más amplios, completos y unificados. Esto tiene una resonancia directa con la forma en que la lattice integra la información en una red coherente y continua, sin rupturas entre sus partes. Culturas originarias como los indios mexicanos y los tzeltals reconocieron en el ser humano un reflejo exacto del universo. Para estos pueblos, conocerse a sí mismo no era simplemente un camino espiritual, sino también un proceso epistemológico. Comprender la propia estructura interna era comprender la estructura misma del cosmos. En este punto culminante de la teoría, el cerebro deja de verse como un receptor pasivo de información y se presenta como un espejo cósmico. Su organización biológica refleja, en cada patrón y cada convergencia neuronal, el orden fundamental que sostiene la realidad física y energética en la que habitamos dentro de este plano de existencia material actual, para siempre, bajo las leyes de la naturaleza de nuestro propio universo, en constante expansión y evolución infinita de la gran conciencia que nos habita en este momento. La percepción no se origina en regiones cerebrales aisladas, sino en la interacción constante de múltiples configuraciones dinámicas que Jacobo Grinberg denomina técnicamente como campo neuronal. Es fundamental comprender que este campo no constituye un simple conjunto anatómico,
sino un mecanismo funcional de organización energética y resonancia cuántica. Su función primordial es unificar las distintas actividades eléctricas y químicas del cerebro en un solo patrón coherente y totalizador. A diferencia de las estructuras biológicas rígidas, el campo neuronal actúa como una unidad fluida, con la capacidad de modificar su forma y su alcance energético según los estados cambiantes de la propia conciencia. Greenberg afirmaba con precisión que el campo neuronal es un mecanismo de unificación de la actividad cerebral, pero de tipo analógico. Esta unificación no sigue un esquema digital ni es estrictamente secuencial. Su naturaleza es analógica, basada en complejas frecuencias vibratorias, intensidades y relaciones de fase que ocurren simultáneamente en la corteza cerebral. El campo neuronal emerge con fuerza cuando distintas regiones corticales operan en alta coherencia, generando una red armónica de oscilaciones rítmicas. Esta coherencia neuronal permite una percepción estable del mundo y sintoniza la actividad del cerebro con la arquitectura energética profunda de la látiz. La frecuencia cerebral desempeña un papel crucial para la formación de la experiencia humana. No todas las configuraciones neuronales producen el mismo tipo de campo energético. Mientras que algunas generan actividad dispersa o ruidosa, otras, especialmente en estados de atención plena, meditación profunda o emoción intensa, logran establecer patrones de alta sinergia. La sinergia se expresa como el grado de integración y coherencia del campo neuronal, y su nivel específico define qué tan alineado se encuentra el sistema biológico del observador con la estructura original de la látiz. Cuando el campo neuronal entra en resonancia armónica con la estructura energética del espacio, surge un fenómeno clave: los orbitales de conciencia. Estos son patrones internos estables dentro del campo que delimitan tipos específicos de experiencia subjetiva. Cada orbital representa un modo particular de percepción, visual, emocional, simbólica o puramente abstracta. La conciencia humana tiene la capacidad de transitar dinámicamente entre estos orbitales, modificando radicalmente la interpretación de la realidad física que nos rodea. En este modelo, el cerebro deja de ser un procesador lineal para transformarse en un sistema energético conectado con el entramado universal. A través del campo neuronal, lo que pensamos y sentimos influye en la estructura del universo y afecta nuestra conexión con él. Esta visión científica propone una conciencia extendida y resonante, en diálogo constante con el campo total de la vida. La culminación definitiva de la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg se expresa con total claridad en un concepto que trasciende los límites de lo individual: el hipercampo. Esta estructura energética superior no debe entenderse como la simple suma aritmética de múltiples conciencias aisladas, sino como una organización funcional compleja que surge cuando los campos neuronales individuales, operando en estados de alta sinergia, entran en una resonancia coherente y profunda. Greenberg propone que esta resonancia genera una red de conciencia compartida, mucho más amplia, más compleja y profundamente interconectada con el tejido mismo de la realidad. El hipercampo no se limita a ser una conexión simbólica o metafórica entre mentes humanas. Se trata de una estructura energética real, una red física de interferencias producida entre cerebros humanos y también no humanos, que logra alcanzar un grado de organización tan elevado que es capaz de sostener experiencias colectivas unificadas. Esta red, según las investigaciones de Greenberg,
posee propiedades sistémicas propias, las cuales son totalmente independientes de las características de sus componentes individuales. Como afirmaba el autor de forma visionaria, el hipercampo equivaldría a un campo neuronal planetario, cuya estructura global depende de la matriz de interacciones intercerebrales. Estas interacciones intercerebrales no se producen mediante la comunicación verbal tradicional, ni por la simple proximidad física entre los cuerpos. Se manifiestan como patrones sutiles de resonancia energética y oscilaciones compartidas que ocurren cuando varios individuos sincronizan su percepción en torno a una emoción específica, un símbolo sagrado o una intención común dirigida. En esos momentos, como ocurre en meditaciones grupales, rituales ancestrales profundos o estados colectivos de éxtasis, el campo compartido se estabiliza y da lugar a una experiencia de unidad absoluta, donde el yo se diluye en el nosotros. Greenberg no restringe esta posibilidad evolutiva exclusivamente al ser humano. Plantea con rigor que el hipercampo podría incluir otras formas de vida diversas, como animales, plantas y sistemas vivos no biológicos, siempre que exista en ellos un patrón coherente de organización energética vibratoria. De este modo, el hipercampo se convierte en la expresión de una conciencia planetaria emergente, dinámica y sumamente sensible a la sinergia aportada por cada participante individual. Sin embargo, el acceso consciente a esta estructura no es inmediato ni sencillo. Según el autor, la mayoría de las personas no perciben el hipercampo porque sus campos neuronales personales están distorsionados por graves errores de codificación, emociones caóticas, pensamientos repetitivos y percepciones fragmentadas del entorno. Estas interferencias impiden sintonizar con el campo común, generando la ilusión persistente de aislamiento y separación. En esta visión, la mente no es un fenómeno cerrado dentro del cráneo. Cada conciencia individual actúa como un nodo vital dentro de una red mayor. La percepción, cuando alcanza coherencia, se convierte en el medio a través del cual esa red planetaria se activa. Si cada individuo logra elevar su nivel de sinergia individual, podría participar conscientemente en esta estructura colectiva, en este entramado vibrante que une a todos los seres vivos. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.